Hola a todos. Quería hacer un video para compartir con ustedes una manera muy fácil para que ustedes puedan compartir el Evangelio de Jesús con alguien más. O si algunos de ustedes no han escuchado el Evangelio de Jesús completamente, lo pueden escuchar hoy. He preguntado a varias personas, a varios creyentes cristianos, les he preguntado, oye, ¿me puedes explicar? Sí, como si yo fuera alguien que no es un creyente, el Evangelio. Y muchas veces se quedan como que, pues Jesús murió por nuestros pecados y ahora podemos volver a ir al cielo o algo así. Entonces, quiero enseñarles de una manera para poder enseñar el Evangelio de una manera muy fácil y completa. Vamos a usar una jarra llena de agua, que diremos que esta jarra es Dios. Y vamos a usar un vaso, que diremos que es la humanidad. En el principio, Dios creó un jardín en la tierra, donde puso dos árboles. Entre tantos árboles de frutos, puso dos árboles en especial, que era el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En este jardín puso a la humanidad, y la humanidad estaba abierta. Que podían tener comunión con Dios y podían recibir y tener esa comunión donde caminaban por el jardín, iban por todos lados y era una comunión perfecta. Dios dijo, esto es perfecto, ve y multiplícate y eso es lo que tienes que hacer. Ten comunión conmigo, multiplícate y esto es tuyo. Pero en ese jardín, el árbol del conocimiento del bien y el mal estaba ahí para darle al hombre la opción de amar a Dios o desobedecer. Si a nosotros nos encarcelan y no nos dan la llave ni en ninguna manera y dicen, si me amas, te quedas en la cárcel. Si no me amas, saldrás. Pero no hay manera de salir. De ninguna manera había manera de salir. Entonces el que nos encarcela diría, entonces sí me amas. Pues no, eso no fuera muy correcto, sería una manera de amar muy loca en la cabeza, o sea, estaría como distorsionado el amor. Tenía que haber una manera de que nosotros, la humanidad, tener una opción de amar a Dios o no. Bueno, aquí está el árbol de el conocimiento del bien y el mal. El hombre ya conocía el bien, el hombre ya conocía a Dios, que es bueno, tenía todo lo bueno del mundo que a Dios había creado. Y Dios no es malo, entonces el hombre ya conocía al bien, solo no conocía el mal. Pero la serpiente tentó al hombre diciendo, si conoces el bien y el mal, serás más como Dios, porque Dios lo sabe todo. Entonces, por esa tentación, el hombre fue y tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, desobedeciendo a Dios. Como desobedeció a Dios, se volteó contra Dios, endureciendo su corazón a lo que Dios decía. Dios le dijo, si comes de ese árbol, morirás. Y aunque no murió físicamente en ese momento, ya no pudo tener más del fruto del árbol de la vida y de la vida. Dios dijo, bueno, si el hombre se queda en el jardín donde puede comer el fruto del árbol de la vida, vivirá para siempre y nunca dejaremos de tener problemas con el pecado. Entonces Dios tuvo que separar al hombre del jardín y sacarlo de ahí. Fuera del jardín, el hombre se reprodució, pero podía aún reproducirse en una manera que el hombre ya sabía, que es endurecidos contra Dios. El hombre no puede sanarse a sí mismo, tiene que tener la ayuda de Dios. Entonces el hombre se reprodució por todos lados, todos endurecidos, haciendo pecado, matándose el uno al otro, mintiendo el uno al otro, escondiendo cosas del uno al otro. Entonces Dios dijo, la manera de arreglar este problema es mandar a mi hijo que es Jesús. Jesús estaba abierto a la manera que Dios hace las cosas. Tenían una manera de comunicarse completamente abierta. No había nada entre Dios y el hombre, como en la humanidad, donde estaba endurecida. Entonces Jesús vino a la tierra y empezó a enseñarle a todos.
al arrepentimiento, empezó a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos por demonios o cosas así. Entonces sacaba demonios, sanaba a los enfermos y predicaba el evangelio. En la vida de Jesús, Él nos demostró el bautismo y les enseñó a sus discípulos, que Él había escogido entre los tantos que les había enseñado, el bautismo. Donde el bautismo, como dice en Romanos 6, del 3 al 10, me gustaría leerlo para ser más correcto en lo que dice. Esto es lo que dice Romanos 6, del 3 al 10. Dice, ignoran, bueno, el apóstol Pablo les estaba hablando a unos que ya son creyentes y les decía, ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. O sea, murimos con Cristo. La misma muerte que Jesús tuvo en la cruz, nosotros estamos tomando esa muerte cuando somos bautizados. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, igual que Jesús. Porque así como hemos sido identificados con Él en su semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñora más de Él, porque en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Entonces, en el bautismo, muchas veces se nos ha enseñado que en el bautismo vamos a un lugar de agua y nos sumergimos y salimos una vez más diciéndole a otros creyentes alrededor de nosotros, ahora ya no seguiré pecando y esto será mi testimonio para ustedes que ya ahora pertenezco a la iglesia de X o Y. Muchas veces la gente no se están bautizado hacia Cristo, pero se han bautizado hacia una iglesia. Ahora somos miembros de esta iglesia, es lo que dicen muchos en bautismo. Y eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que ahora somos miembros del cuerpo de Jesús en todo el mundo. El cuerpo de Jesús está en todo el mundo. No es una sola iglesia que se junta en un solo templo. Ok, cuando somos bautizados, murimos, estamos endurecidos contra Dios, pero cuando somos bautizados, murimos con Cristo y resucitamos con Él. Ahora somos una nueva criatura, que Dios nos ha hecho esta nueva criatura. Cuando obedecemos a Dios en el mandamiento de ser bautizados, ahora somos una nueva criatura que está abierta para la comunión con Dios. Y le pedimos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado en las aguas con Juan el Bautista, está el ejemplo en la Biblia que el Espíritu Santo vino como una paloma y se puso sobre Él, llenándolo de su Espíritu Santo. Esto fue algo que pasó en la Biblia y que lo podemos leer hoy. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, salimos como nueva criatura, pero no podemos estar vacíos. Necesitamos el Espíritu Santo para poder ser equipados para hacer los mismos actos que Jesús hizo. Así que oramos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo también, no solo en agua. Y vamos y somos llenos del Espíritu Santo. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, no recibimos el pequeño Espíritu Santo mientras Jesús tuvo el gran Espíritu Santo, el que sí tiene poder. No, recibimos el mismo Espíritu Santo del mismo Padre. Entonces ahora nosotros podemos hacer las cosas que Jesús estuvo haciendo en la tierra cuando Él estuvo con nosotros. Ahora, Jesús, cuando murió y resucitó, fue a estar sentado al lado del Padre. La Biblia dice, Él ya está en el cielo, en su trono.
ya tiene toda autoridad bajo sus pies. Y nos dijo, antes de irse, nos dijo, ve a todos lados, predica el evangelio, bautiza a los creyentes para que sean bautizados en mi nombre, echaza o saca fuera los demonios, sana a los enfermos, haz las mismas cosas que yo estuve haciendo cuando estuve en la tierra, ahora tú las haces. Estamos llenos del Espíritu Santo. Si te fijas, estos dos te ven iguales. Si voy bajo la mesa y los cambio y diga, ok, ¿cuál es Jesús y cuál es la humanidad? No sabrías, porque estamos iguales. Somos hechos nueva criatura, llenas del Espíritu Santo. No estoy diciendo que somos igual en la misma gloria y el mismo poder que Jesús, pero nos ha dado el mismo Espíritu Santo. Somos hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios. Él es el primogénito y a quien le damos toda la gloria. Pero ahora nosotros también somos hijos de Dios. Dice la palabra que Él no se ofende al decirnos, al llamarnos hermanos, como hijos de Dios nosotros también. Entonces, la humanidad está aquí en todos lados, en pecado, endurecidos contra Dios. Y como Jesús, nosotros tenemos que ir a todos lados, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echazando a demonios si alguien está endemoniado, y bautizando a otros en agua y en el Espíritu Santo. Dios nos dijo que hagamos esto. Cuando nos dio la gran comisión, dijo, vayan a todo el mundo predicando el evangelio y haciendo las cosas que yo hice. Le dijo a sus discípulos, ve y haz otros discípulos y enséñales lo que yo te he enseñado, les dijo Jesús. Ahora nosotros tenemos que ir y encontrar a la persona de paz, al hijo de paz, dice la palabra, en cual donde entres a su casa, come lo que te da y enséñales todos los que te he enseñado. Vamos a una persona y le enseñamos lo que Jesús nos ha enseñado a los discípulos y los llevamos a las aguas del bautismo, donde ellos se bautizarán en la misma muerte de Jesús y resucitarán en la misma manera que Jesús, limpios y abiertos para comunión con Dios. Y oraremos por esas personas para que sean llenas del Espíritu Santo también. Y así es como crece el cuerpo de la iglesia. Esta es la verdadera iglesia, donde discípulos van a otros lugares y hacen otros discípulos llenos del Espíritu Santo para que estos nuevos discípulos vayan con nosotros y hacemos las mismas cosas que Jesús. Vayamos a todo el mundo y mientras nosotros encontramos unos discípulos, nuestros discípulos, que no son nuestros discípulos, sino discípulos de Jesús, que nosotros ayudamos a entender las cosas de Jesús, vayan y hagan otros discípulos de Jesús. No son nuestros discípulos. Nosotros no creamos un nuevo evangelio o una nueva iglesia o lo que sea diciendo yo soy el hombre de poder, yo soy el gran profeta, bla, bla, bla. No, todos los discípulos que hagamos son discípulos de Jesús. Nosotros les estamos enseñando las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos y esos discípulos enseñaron a otros las cosas que Jesús les enseñó. Y a esos discípulos les enseñaron a otros las cosas que Jesús les enseñó. Siempre toda la gloria vuelve a Jesús. Ahora, los nuevos discípulos van y enseñan sobre el bautismo, la resurrección, estar abiertos y ser llenos del Espíritu Santo. Y ese mismo ejemplo se sigue adelante, se sigue repitiendo. Y así crece la iglesia. Así es donde el reino de Dios está agregando continuamente. Es lo que dice la Biblia, que fueron bautizados y más personas fueron agregadas al reino de Dios. Esta es una manera muy fácil para enseñar a otros el evangelio. Muchas veces vamos y enseñamos el evangelio que dice al que está endurecido contra Dios. Llega una persona, tal vez con el Espíritu Santo, tal vez no, y le dice, oye, Jesús te ama, así como eres, solo ven a la iglesia. Entonces van los dos a la iglesia, a veces viene, a veces no. Van a la iglesia, se sientan ahí y la persona escucha una predicación sobre sé un buen esposo, sé una buena esposa, sé un buen trabajador, porque los buenos trabajadores son buenos cristianos. Ok, seré un buen trabajador. Va y trabaja muy bien. Yo conozco muchos ateos que son buenos trabajadores. Un cristiano, el ejemplo de un buen cristiano no es ser un buen trabajador o ser un buen padre. No podemos decir que un ateo no puede ser buen padre, no puede ser un buen trabajador. Ahora, lo llevan a la iglesia y en la iglesia escucha una
predicación sobre el diezmo, ¿qué le va a pasar a esta persona? Oh, el dinero. La iglesia solo quiere el dinero. X o Y. Hay muchos ejemplos que pasan las personas cuando solo llegamos a la iglesia y le decimos, pastor, ahí le va. Enséñenle por favor, porque pues yo solo soy un miembro de la iglesia y usted es el pastor y usted hace lo que se necesita que hacer. No es solo la responsabilidad del pastor de hacer todas las cosas, sino que nosotros tenemos que ir a encontrar a la persona de paz y enseñarle lo que nos han sido enseñado a nosotros. No es sobre construir una gran iglesia que se siga haciendo más y más y más gorda, sino que ir a todos lados predicando el evangelio, traer gentes que necesitan a Jesús, que no han sido bautizadas, discipularlos para que estas personas se vuelvan sus corazones, se arrepientan y sean llenas del Espíritu Santo. Todos los demás sean llenas del Espíritu Santo para que estas personas vayan al mundo y sigan predicando ese evangelio. No para que todos nos quedemos juntos de que, mira qué tantos somos, qué bonito, mira, somos un montón de personas sentadas. No, ve, ajúntate con discípulos que te discipulen, que te equipen para hacer el trabajo que Jesús nos ha mandado a hacer, y ve y enseña. Y tú 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 ve y enseña. No quedes en una iglesia siendo miembro por siempre. No esperes que te llame el pastor a ser miembro del equipo de alabanza o ser ujier. Eso no es todo en la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida de poder. Una vida que Dios nos ha llenado de su poder para que podamos hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. No para que seamos miembros de un club. Este es el verdadero evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los cristianos. Ir y hacer las mismas cosas que Jesús ha hecho.